Ahora sí, bienvenidos a la última sesión del módulo 5, nuestra última sesión sincrónica. Estoy anotando a los asistentes para efectos de la calificación. Tengo a Maribel, tengo a Dayana, tengo a Jonathan, a Viviana y a Giancarlo. Bueno, como ustedes saben, en esta sesión lo que hacemos es repasar en términos generales los contenidos más importantes que hemos visto, y pues era un espacio abierto para que ustedes pudieran plantear sus inquietudes, dudas, ¿verdad?, que tuvieran con respecto a la materia que han ido desarrollando ustedes cada semana. Abro el espacio y queda abierto para que puedan hacer ese planteamiento, ¿verdad? Si tienen dudas o comentarios que hacer sobre los distintos temas que hemos visto. Como vemos, es un módulo que comprende, nos lleva un poco atrás en la etapa del procedimiento hasta la elaboración del cartel, y luego de ahí seguimos pasando por la decisión final para entrar en los recursos contra el acto final, y luego pasamos a temas de formalización para además ver el tema del refrendo de los contratos. Yo quería concentrarme en la mañana de hoy, ya que tenemos solamente una hora, es un espacio pequeñito para ver dudas y comentarios que ustedes tengan, como he dicho, pero también a mí me gusta hacer énfasis en los temas donde veo que puede haber mayor necesidad de reforzar. Y el ejercicio de la objeción al cartel a mí me parece que deja ver bastante bien. Permítanme para tomar nota de los nuevos asistentes. Bienvenidos también a Margot y un compañero con apellido Santa María. Tengo entonces a Maribel, a Dayana, a Marce, Viviana, a Jonathan, a Giancarlo, y me aparece alguien como Santa María. Bueno, perfecto. Entonces les decía que a mí me parece importante que repasemos el tema del ejercicio que se hizo con la objeción al cartel, porque es uno de los temas que en la práctica da más problemas, ¿verdad? Creo que el ejercicio estuvo muy bien abordado por ustedes. La verdad es que debo decir que de los ejercicios que he hecho a nivel de clases, ¿verdad?, es de los que veo mejor estructurados, los recursos y las resoluciones también, ¿verdad? Y creo que han hecho un esfuerzo importante, y sobre todo me parece que el ejercicio revela que sí están entendiendo cómo es la materia. La materia de por sí, la objeción al cartel, es complicada, es tal vez el recurso que menos posibilidades de éxito presenta en la práctica, ¿verdad? Y el ejercicio igual reproduce un poco pues los problemas que se pueden dar en la vida real, ¿verdad? Entonces, conviene que nosotros, pues, hoy repasemos un poco lo que se planteaba en ese ejercicio. Entonces, vamos a compartir desde lo que decía el primer ejercicio del objetante 1, ya se los voy a poner en pantalla. Y vamos a ir viendo tanto los elementos. Ya está la retroalimentación hecha en el aula virtual, ¿verdad? Pero sí quiero comentar porque la objeción al cartel es uno de los temas, como les digo, que más problemas da en la práctica, o que más retos representa, pongámoslo en positivo. La objeción 1 se basaba en una contratación de servicios de mantenimiento y conservación vial de vías nacionales, ¿verdad? Y básicamente los datos del concurso, que es un caso hipotético. Bueno, se daba el tipo de procedimiento, ¿verdad? En este caso una licitación pública, el número de la contratación, la institución que promovía y los datos para calcular el plazo para la presentación del recurso de objeción al cartel. Luego además se les daba los elementos esenciales para el ejercicio. En cuanto a los requisitos del cartel, se hablaba de 2 cláusulas de admisibilidad, es decir, de condiciones invariables, ¿verdad? Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto. Recordemos que es importante mantenerlo en silencio durante la clase. Si quieren participar, pueden levantar la mano o pueden escribir por el chat, ¿verdad? También.
pero para que no se nos meta mucho ruido. Aquí estoy abriendo el chat por si acaso alguien también quiere participar a través del chat. Bueno, entonces, este primer cartel de mantenimiento y conservación vial de vías nacionales básicamente nos planteaba dos cláusulas de admisibilidad o condiciones invariables. Una referida a la cláusula 5, se requiere que el oferente cuente con 20 años de experiencia en diseño de infraestructura vial y mantenimiento de vías nacionales en Costa Rica, ¿verdad? Ese era el requisito y la limitación que hay. Las cláusulas de un cartel siempre las vamos a tener que leer, entender su comprensión total, detallada, ¿verdad? 20 años. Ya aquí me pone una cantidad de años. La experiencia la está midiendo en años, ¿verdad? La experiencia se puede medir de muchas formas. La administración en este caso decide medirla en años. ¿Y en qué actividades? En diseño de infraestructura vial y mantenimiento. Es decir, que vean qué curioso, si el objeto es conservación vial y mantenimiento, ¿por qué uno pudiera pensar por qué pide experiencia en diseño? Y el objeto no incluye diseño. Bueno, es parte de las cosas que a la hora de leer un cartel hay que tomar en cuenta. Obviamente para ustedes el ejercicio, para todos, es hipotético y entonces no nos mueve, vamos a decir, las fibras, en el sentido de que si ustedes fueran una empresa que se dedica a esto, tienen más abierto o tienen más encendido, por así decirlo, el radar para detectar aspectos que pueden generar una discriminación o un límite a la participación. Entonces, claro, nos va a dar más, probablemente nos va a, vamos a tener más elementos para cuestionar lo que se está planteando. Como lo hacemos desde un punto de vista meramente hipotético, nos limitamos a lo que nos dice el ejercicio, pues puede que haya cosas que no vemos, ¿verdad? Y eso es normal. Pero yo les hago ver este tipo de cosas. Bueno, vamos a leer la literalidad de las cláusulas y vamos a ver en dónde están los problemas para poder participar eventualmente yo con mi empresa o yo en lo personal. Buenos días, Margot, y buenos días a todos los compañeros. Nuevamente voy a repasar aquí los asistentes. Tengo a Viviana, a Gabriela, a Dayana, a Maribel, a Jonathan, a Giancarlo, a Margot, a José Joaquín y a alguien que me aparece como Santa María. Sí, Margot, ya cerré los micrófonos de los compañeros. Avísenme si todavía sigue teniendo problemas con el audio y si no, sería que salga y vuelva a ingresar en la sesión, ¿verdad? También a veces es un problema del internet que tengamos. Ok, la otra cláusula de admisibilidad que teníamos en el ejercicio es esta otra que dice que se debe contar con un profesional a cargo del proyecto, que es ingeniero civil. Aquí me da entonces una determinada profesión, ¿verdad? Espérenme un momento. Recuerden, porfa, mantener los micrófonos en silencio. Y es que hay algunos que no puedo silenciar, no sé por qué. Que esté colegiado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y que cuente con 15 años de experiencia otra vez. ¿En qué? En diseño, mantenimiento y construcción de infraestructura vial, incluyendo carreteras, puentes y caminos. Condiciones de la empresa de la que ustedes estaban representando, en el caso de quienes tenían que presentar la objeción. Buenos días, José Joaquín, bienvenido. Estamos repasando el ejercicio de la objeción al cartel porque es uno de los temas que más retos nos da en la práctica, tanto para quienes plantean objeciones como para quienes las resuelven. Entonces, me parece importante que le dediquemos un tiempo a ese tema, sin perjuicio de que rápidamente pues hagamos un repaso general de los demás temas vistos en el módulo. Volviendo al ejercicio de la objeción, para la primera se decía que la empresa cuenta con 25 años de experiencia en diseño de infraestructura vial y mantenimiento, es decir, que con respecto a la cláusula 5 tiene más años de los que pide la cláusula. Cumple porque tiene experiencia en diseño y también tiene experiencia en mantenimiento. Lo que pasa es que es de vías nacionales, pero en España. Y aquí lo decía el cartel, nunca ha trabajado en Costa Rica. Entonces, esta empresa, por más que técnicamente supiera, por ejemplo, hacer lo mismo,
que requiere las prestaciones que se requieren realizar en el contrato en Costa Rica, no podría participar porque ahí hay una limitante. Y la otra condición de la empresa es que puede ofrecer a un profesional a cargo del proyecto de nacionalidad italiana que está inscrito en el Colegio Profesional de Ingeniería en España y que cuenta con 20 años de experiencia en diseño, mantenimiento y construcción. Es decir, que nuevamente supera el tema de la experiencia en años, pero no tiene, al ser una empresa extranjera la que va a participar, lógicamente, bueno, lógicamente no, en este caso en particular, este profesional no está inscrito en, Costa Rica, ¿verdad? Entonces, con estos elementos, pues había que redactar un recurso y además contestar unas preguntas. Ok, vamos a pasar a la revisión de la objeción. Yo aquí ya la he revisado y entonces sí me gustaría, esto es obviamente un ejercicio académico donde lo que estamos haciendo es una retroalimentación que nos sirva a todos. Así es que, y reconociendo yo el gran esfuerzo que han hecho y que ya les digo, me ha sorprendido de buena manera porque lo han sabido plantear muy bien. Ahora, no quiere decir que no se hayan dado situaciones como se dan en la práctica, ¿verdad? Donde se reproducen, vamos a decir, los mismos problemas que se dan en la práctica. Aquí tengo también a Carol. Buenos días, Carol, y la vamos a silenciar para efectos de... Recuerden que pueden levantar la mano, hacer preguntas por el chat, ¿verdad? Ok, en cuanto al planteamiento del recurso de objeción, en este caso se trataba de una licitación pública, por lo tanto, la objeción de ese cartel la tenía que conocer la Contraloría y en este caso los compañeros identificaron correctamente la instancia e igualmente sacaron el plazo de forma correcta. El plazo que se dio en el ejercicio tanto de mantenimiento de infraestructura y conservación vial era el mismo plazo para el otro caso de la compra de máquinas de coser industriales y también desarrollaron el tema de la legitimación correcta. Ahora, en cuanto al fundamento legal, los compañeros desarrollaron un fundamento legal general correctamente expuesto, lo que uno siempre expone de la oportunidad de participación, de la libre concurrencia, de la igualdad de trato, ¿verdad? Esos son enunciados generales que básicamente se repiten tanto a nivel de los recursos como a nivel de las resoluciones. Ya la Contraloría, por ejemplo, tiene como un machote donde expone todo lo que debería ser la fundamentación de un recurso de objeción y a partir de eso ya luego empieza a estudiar cada uno de los temas en concreto. Aquí los compañeros también identificaron correctamente las dos cláusulas a objetar, ¿verdad? Esto era bastante sencillo. Ahora, entremos a ver qué argumentos desarrollaron los compañeros. Yo aquí los resumí un poco. Los compañeros en cuanto a la cláusula 5, que era la experiencia exclusivamente en Costa Rica, la que se admitía únicamente como válida, cuestionan la experiencia solicitada porque se limita al mercado costarricense, ¿verdad? Ahora, se argumenta en términos generales la falta de fundamento técnico del requisito. Presentan prueba técnica, muy interesante el ejercicio que intentan hacer los compañeros, porque ellos de hecho buscaron información técnica sobre las labores, lo que representa el mantenimiento vial en España, ¿verdad? Pero sí que ahí, ¿verdad? Y hacen un excelente esfuerzo, nos van a dar, obviamente yo no entré a revisar la información que ellos dan, pero lo que se entiende del recurso es que pretenden hacer ver cuáles son las actividades que a nivel de normativa técnica en España se cumplen cuando se hace un mantenimiento de infraestructura vial. ¿Qué es lo que pasa en el caso particular de esa objeción? Que no se refirieron propiamente a la experiencia de la empresa como tal, sino que se quedaron en la comparativa de la normativa técnica española, digamos, entraron a desarrollar todo lo que se hace en España, pero otra cosa que hizo falta ahí fue comparar todo lo que a nivel de mantenimiento de infraestructura vial o conservación vial, que también se llama, se hace en España con lo que el cartel pide. Y entonces ahí uno tiene que hacer, debería hacerse en la fundamentación, si el cartel en Costa Rica pide, no sé, por decir algo, limpiar la calle, pintar
la demarcación que se va borrando con el tiempo, bachar cuando hay no sé qué, no sé qué. Bueno, entonces decir, en España el mantenimiento incluye todas esas actividades también, pero vean qué importante lo que pasó aquí en este caso. Ellos describieron la normativa técnica española, pero no describieron a qué se ha dedicado la empresa de ellos en concreto. Y entonces ahí yo les pongo, no presentan prueba, digamos, aunque hubiera sido hipotética también, ¿verdad? Específica de sus contratos y de las labores desarrolladas en España. Porque una cosa es que en España pueda decirse, sí, el mantenimiento vial se hace esto, esto y esto, y uno compara el cartel con Costa Rica y se hace lo mismo, ¿verdad? No hay mayor, tal vez con otros nombres, pero la actividad en esencia técnicamente es la misma. Pero luego, esa empresa en particular, no basta con decir que ha trabajado en España, ¿verdad? Vendría bien haber presentado sus contratos y en qué prestaciones incluyen los contratos, inclusive referencias, qué sé yo. Entonces yo lo que les pongo es la mera comparativa de normativa técnica no necesariamente demuestra la equivalencia de la empresa como tal, ¿verdad? Para participar en ese concurso. Recordando siempre que la administración es la que tiene, se presume, que es la que conoce su necesidad y que es la que maneja el marco jurídico y que sabe hasta dónde puede llegar y que va a moldear un cartel según su necesidad. Entonces, la Contraloría siempre va a partir de que el cartel está bien hecho y el objetante es el que tiene que demostrar que el cartel no está bien hecho. Y ya les digo, la argumentación iba bien encaminada, lo que pasa es que faltó cerrar, porque no basta en este caso con la mera comparación de la normativa de España con la de Costa Rica para decir que es equivalente si no se refiere a la experiencia particular de quien está objetando. Otra cosa muy importante que me parece curioso, que no lo vi desarrollado ni en este ejercicio ni en el otro de la objeción 2, es que si bien se menciona en términos generales la argumentación general de la libre concurrencia, la igualdad de trato, no se entra a analizar la afectación específicamente de cara a los principios de libre concurrencia y de igualdad de trato. Porque si yo me dedico a lo mismo, simplemente porque no he trabajado en Costa Rica, no voy a poder licitar cuando la Constitución Política costarricense tiene un principio de igualdad y además en la contratación administrativa hay un principio de igualdad donde oferentes nacionales o extranjeros pueden participar, no hay un límite solo para oferentes nacionales. Y ese argumento nadie lo desarrolla, ¿verdad? Y ese es un argumento súper importante aquí porque se está limitando un criterio de nacionalidad, o más, no de nacionalidad, pero sí de experiencia acumulada solo en Costa Rica. ¿Por qué? Y eso, ¿por qué no? Porque alguien que venga de afuera y que tenga contratos en otras partes no puede ser técnicamente idóneo también para ejecutar las labores. Y ese argumento nadie lo desarrolla. Entonces, sí es importante. Inclusive ese argumento o esa concepción es muy importante para efectos de la cláusula siguiente, de la cláusula 6, que pedía la inscripción de un ingeniero encargado del proyecto que estuviera en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿Qué argumentan los compañeros? Se argumenta la falta de fundamento técnico o legal del requisito. Y ojo con ese tipo de argumentaciones. Eso es muy dado. En los ejercicios que he hecho con los estudiantes en esta materia, hacen lo mismo. Y eso es algo que además se ve en la práctica todos los días en las funciones de cartel. Se le acusa a la administración, se le dice, no ha fundamentado técnicamente o legalmente el requisito. Tal vez es que no lo dice la administración normalmente y los que trabajan, ustedes, muchos que trabajan en la propia administración, cuando redactan un cartel, a cada cláusula no le están poniendo al lado la justificación, ¿verdad? Ustedes piden los requisitos y no hay una explicación dentro del cartel de cada requisito. Eso no significa que la explicación no exista o la fundamentación técnica o jurídica no exista. Lo que pasa es que no para todas las cláusulas uno va en el cartel justificando por qué pide este requisito. Por ejemplo, vamos a decir, en el caso de multas y cláusulas penales, ya la Contraloría ha dicho insistentemente que siempre que usted ponga multas y cláusulas penales en el cartel, debe haber un estudio previo que las respalde y ese estudio tiene que estar en el expediente. Entonces, en esas cláusulas en concreto, por ejemplo, sí se pide la justificación. Pero de la mayoría de justificaciones, si usted dice plazo de entrega 60 días, por decir algo, no se dice en el cartel por qué ese plazo de entrega. O, no sé, no se va justificando cada una de las cláusulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros argumentamos
Ahí el requisito no está bien fundamentado o no existe fundamentación técnica o legal. ¿Están seguros de eso? ¿Han revisado el expediente? ¿Han verificado? Porque basta con que la administración responda la objeción en la audiencia que se le da y diga, no, esto está fundamentado en 1, 2, 3, 4, que ya es suficiente para que el recurso se caiga, ¿verdad? La otra cosa, el tema de la cláusula 6, que es la inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es un requisito legal, con lo cual el cartel no tiene que justificar el porqué de ese requisito, porque ya la normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos exige que para que en Costa Rica un ingeniero pueda ejercer, necesariamente tiene que estar colegiado. Entonces, ahí, cuando decimos, hay falta de fundamento técnico legal, no es cierto, porque ya ese es un requisito que ni siquiera, es más, aunque el cartel expresamente no lo pida, no pueden contratar a un ingeniero que no esté colegiado en Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el otro tema es que los compañeros desarrollan requisitos legales para el ejercicio de la profesión en España. Se hace muy buen desarrollo de la regulación del ejercicio profesional en España, ojo, pero les faltó lo más importante, otra vez, se quedaron en lo de España y no analizaron lo de Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa con la regulación en Costa Rica? Como les digo, ningún ingeniero puede ejercer si no está colegiado. Y luego la normativa del colegio permite que, en el caso de profesionales extranjeros, se puedan colegiar de manera temporal. Entonces, la otra cosa es que, ¿por qué para este tipo de requisitos se le va a pedir lo mismo a una empresa o a un oferente que viene del exterior y que nunca ha trabajado en Costa Rica? Se le va a pedir exactamente el mismo requisito que a una empresa nacional o que a una empresa extranjera que ya haya trabajado en el país. Eso es una discriminación. Y ese es otro elemento que no se aborda. Digamos, el perjuicio o la afectación que se da al principio de igualdad de trato. Porque el principio de igualdad de trato es tratar a los iguales, es decir, por ejemplo, los oferentes nacionales o los oferentes que hayan trabajado en Costa Rica con una regla, pero a quienes no han trabajado en Costa Rica y no existan razones para dejarlos por fuera, darles un trato diferenciado porque no les podemos pedir el mismo requisito. Y de hecho hay antecedentes donde lo que se ha dicho es este tipo de requisitos en empresas extranjeras se le exige al adjudicatario la inscripción en el colegio, porque ojo, no basta con que esté inscrito en el Colegio de Ingenieros de España. Eso no es suficiente porque en el país tiene la obligación de estar colegiado. Lo que pasa es que es excesivo pedir ese requisito a nivel de oferta. ¿Por qué? Porque apenas es un oferente, ni siquiera sabe si le van a dar el contrato. Entonces, es una empresa que si nunca ha trabajado en Costa Rica, no está inscrita en la caja, nunca ha pagado impuestos, no, y eso no necesariamente la descalifica, eso no es ningún pecado. Simplemente no tiene nunca experiencia. ¿Y significa que nunca podrá trabajar en Costa Rica? No. Significa que hay que darle un tratamiento diferenciado para poder cumplir realmente con lo que dice el principio de igualdad de trato. Y ese análisis no se hace. Entonces, el tema aquí no es que el ingeniero esté inscrito en España, no. El tema es que el ingeniero cumple con toda la capacitación, la formación profesional, y en España ya está inscrito, pero el argumento es, se va a inscribir el ingeniero si somos adjudicatarios. Entonces, si somos adjudicatarios, pues ya procedemos y él como miembro temporal puede inscribirse y nosotros podemos cumplir con el objeto de la contratación sin ningún problema. Y desde ese punto de vista, el cartel se debería abrir porque sería injustificado y de hecho hay antecedentes ya de la Contraloría en esa línea. Entonces, por ahí iba, digamos, el análisis. En general, yo veo que lo que les pongo es que la argumentación desarrolla bien el fundamento jurídico general de los recursos de oposición al cartel y además profundiza más allá de los típicos argumentos. Lo que pasa es que sí me parece a mí que faltó cerrar la argumentación y verlo como un todo, ¿verdad? Pero evidentemente ustedes han hecho un excelente esfuerzo y ya les digo, yo quedé muy satisfecha porque se ve que fueron más allá de lo que normalmente a nivel de estos cursos la mayoría de estudiantes hacen, ¿verdad? Entonces, sí decirles que estoy muy satisfecha, pero que vean que si lo presentan así, probablemente ante la Contraloría, además tienen que tomar en cuenta un elemento, y es que la Contraloría prácticamente todas las objeciones las rechaza, salvo cuando la administración se allana y acepta algunas cosas, y no necesariamente el allanamiento significa
que la Contraloría va a aceptar a ciegas, no, porque ella revisa a ver si aquello tiene sentido, pero la mayoría de las objeciones se rechazan, aún a veces con buenos argumentos y con buena prueba, con lo cual, aunque este recurso, la verdad que estaba bastante bien redactado, aún siendo simplemente un ejercicio hipotético, probablemente la hubieran rechazado también porque no se terminó de hacer este análisis completo, ¿verdad?, de estos elementos que hemos apuntado. Entonces, por ahí, pues, es lo que quería comentarles a los compañeros del grupo 1. Ahora, en cuanto a la resolución del grupo 1, la voy a poner en pantalla, la resolución que resolvió la objeción al cartel 1, pues vean que siguieron el machote dado, ¿verdad? De aquí los compañeros simplemente pusieron nombre del órgano que resuelve. Bueno, si era una objeción y en los elementos del caso se dijo que se suponía que se presentaba correctamente, ustedes tenían que responder cuál era el órgano que correctamente entendido tendría que haber resuelto esto. Y ese elemento pues aquí faltó, ¿verdad? Aquí tenían que poner que siendo una, no tenían que ponerlo aquí expresamente, pero aquí lo que correspondía era la división de contratación administrativa. ¿Por qué? Porque es la que, si es un cartel de una licitación pública, pues es el órgano competente para resolver este tipo de recursos. En cuanto a los resultandos, está correctamente formulados en cuanto a lo que se describe, ¿verdad? Los resultandos que reproducen la secuencia de hechos, lo que se ha hecho con respecto al trámite de la resolución como tal, no con respecto al caso, porque el caso tiene hechos todavía más para atrás. En los resultados se resume desde la presentación del recurso. En fecha tal se presentó, se dio audiencia, se contestó, esto, lo otro, se dio audiencia especial, lo que sea, con respecto al trámite del recurso como tal. Y luego en los considerandos es donde ya comenzamos a analizar los argumentos de fondo. Los compañeros pues dejaron un considerando general, lo típico también que hace la Contraloría, sobre la fundamentación de los recursos de objeción, ¿verdad? Donde desarrolla ya lo que se viene diciendo desde hace años, esto es lo mismo que se dice desde hace muchos años, y a partir de eso ya entra a analizar cada uno de los alegatos. Muy importante, al resolver un recurso, la Contraloría o la propia administración, si es la que le toca resolver, tiene que referirse a cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente, sea en objeción o sea también en apelación o en revocatoria, salvo cuando un argumento mata toda la discusión, digamos. Si con solo un argumento ya es imposible o es inviable una readjudicación, pensando en un recurso de apelación o de revocatoria, y ya es innecesario referirse a todo lo demás porque el resultado no va a variar, entonces hay que ponerlo. Se omite pronunciarse sobre el resto de argumentos, puesto que ya se ha analizado y el recurso es inviable. La Contraloría tiene más o menos una coletilla ahí. Entonces, ahí ya se sabe, porque si no la resolución carecería de fundamento y las resoluciones también tienen que tener su fundamento jurídico. Muchas veces pasa que se acusa el recurso de falta de fundamentación, pero no lee la resolución y tampoco dice nada, ¿verdad? Y eso también deja en indefensión al administrado, al objetante. Lo que pasa es que, ¿qué sucede si la Contraloría me rechaza mi recurso y la resolución no dice nada? Ya ustedes lo saben. A nivel administrativo, lo único que puedo hacer es presentar unas diligencias de aclaración y edición, como para decirle, mire, yo había desarrollado yo expuse 5 argumentos y usted solo se refirió a uno. No sé por qué no dijo nada con respecto a los demás. Entonces, ella ya le explicará. Puede ser que es el caso que les acabo de decir. Con un argumento ya la discusión se cerraba y ya no es necesario entrar a analizar los demás, pero así se tiene que decir en la resolución. O si hace falta algo, pues ella lo agregará. Las diligencias son adición y aclaración. No puede cambiar el resultado que obtenido o el resultado dado por la resolución, salvo que la resolución tuviera una nulidad, que es muy, muy raro que pase, pero pudiera darse el caso. Y la otra cosa es que si no, más que diligencias de aclaración y adición, lo único que podemos poner, lo que queda es interponer un proceso contencioso administrativo contra la resolución de la Contraloría. Y ya eso me involucra ir a un proceso judicial donde yo voy a cuestionar la resolución y pues habrá quien lo haga, claro que sí, pero hoy en día no es, a pesar de que con la modificación
de la regulación en materia de la jurisdicción contencioso administrativa y la creación del régimen actual, todo se facilitó más, ¿verdad?, que con la anterior ley reguladora, pues sí que lo cierto es que ya la jurisdicción está bastante colapsada y entonces ya los casos no salen tan rápido. Además, ustedes lo verán, el hecho de que se interponga el proceso contencioso no determina que se va a suspender todo y vamos a estudiar otra vez las ofertas. No, eso es un proceso judicial que sigue su curso y el contrato aquí, la decisión que la Contraloría adopta, pues implica que la institución puede seguir con la ejecución de los actos en la vía administrativa, salvo que por una medida cautelar de un juez pues se suspenda, pero si no es así el proceso continúa. Entonces, ahí hay ese elemento. Aquí yo les pongo en cuanto a la forma, salvo por algunos errores de redacción, en cuanto a la forma, la resolución está correctamente desarrollada en este apartado. Ahora, cuando ya desarrollan el análisis de fondo, el criterio de la división, ¿verdad?, o el criterio para resolver, aquí yo sí les pongo, los objetantes, sus compañeros, presentaron prueba técnica. Y entonces, en ese caso, para que la resolución esté debidamente fundamentada también, lo procedente sería referirse a esa prueba y descalificar la equiparación técnica que pretende hacer el objetante. Y en realidad, realmente aquí en esta resolución no se analiza a fondo si las actividades son las mismas. A ver, yo sé que es un ejercicio hipotético, pero al menos hay que referir, ¿verdad? Decir, esto no podría ser equivalente por X o Y, pero realmente no se hace ni siquiera se ve que hubiera habido intención de entrar a analizar eso. Y sí es muy importante tener en cuenta que cuando se les presenta prueba, pues si la prueba se va a desechar, hay que decir por qué. No es idónea, no corresponden a las mismas actividades, la fuente de donde se obtuvo la prueba no es fiable, o eso es información de hace muchos años, las cosas han cambiado, no se presenta en lo que yo les dije. Ok, nos puede decir cómo es la normativa en España, pero eso no es suficiente porque el objetante no demuestra que él cuente con esa experiencia, que él haga ese tipo de cosas, no trae ningún contrato, o sea, que no se profundiza. Entonces, aquí me pasa un poco como eso que les decía, la resolución carece de fundamentación también. Y para rechazar una objeción, pues lo propio es referirse. Ahora, también les digo, hay muchas veces donde uno ve que la Contraloría hace esto, rechaza la objeción y ni siquiera nos dice muy claramente por qué la rechazó, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo, en la práctica en todo caso es común, por desgracia, ver este tipo de resoluciones donde no hay tampoco una fundamentación. A veces la Contraloría da la impresión de que es no porque no, y a veces también sí porque sí, simplemente no, sin mayor esfuerzo de razonamiento en cuanto a la prueba que se ha presentado. Y en el tema 2, en el tema de la cláusula y del ingeniero colegiado, yo les pongo aquí también, no se analiza la petición propiamente planteada que pide que el cartel acepte, porque vean qué importante, ¿qué pedía la objeción en el tema de la experiencia del ingeniero, de la colegiatura del ingeniero? Me parece que no se captó bien cuál era el límite que tenía la cláusula. Realmente, el ingeniero sí tenía experiencia y estaba colegiado en otro país, y ese no es el problema es que pedían que estuviera colegiado en Costa Rica. Entonces, y la objeción planteaba que se aceptara la colegiatura de un país distinto, y eso no puede ser, porque en el país, en Costa Rica, se exige la colegiatura en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, esa petición de la objeción no podía declararse como válido. Lo que se puede decir es, no, el requisito del Colegio Federado lo exige la ley, por lo tanto, ese requisito no se puede, no es ni siquiera un requisito cartelario, es un requisito de ley. Ahora, lo que sí se puede cambiar en el cartel para efectos de asegurar la igualdad de trato y la libre concurrencia es que en el caso de empresas extranjeras que nunca hayan trabajado en Costa Rica o con profesionales que nunca han trabajado en Costa Rica, se inscriban en caso de ser adjudicatarios. Existe ese compromiso y ya está, eso es todo. Aquí no se analiza la petición propiamente planteada, lo que les decía, que pide que el cartel acepte la colegiatura en un país distinto, cuando eso no es relevante para el concurso, dado que la colegiatura es obligatoria en Costa Rica. El análisis debe concentrarse en el principio de igualdad, que tampoco se hizo ese análisis, y en hacer una correcta distinción del requisito para oferentes que no tienen las mismas condiciones. Eso implica que para oferentes extranjeros se puede pedir el requisito de inscripción siendo adjudicatarios y no oferentes. Básicamente, yo igual encuentro que sí que hay una alta comprensión de los elementos
de la objeción al cartel y que lo que falta es nuevamente el tema de la fundamentación y enlazar lo que resuelvo con lo que están pidiendo, ¿verdad? Eso es fundamental, eso es un básico a la hora de fundamentar una decisión con respecto a una petición que es un administrado, sea en una objeción al cartel o sea en cualquier otra materia. Es responder exactamente a lo que me están pidiendo, sí o no y por qué, ¿verdad? Y si me presentan prueba, ¿por qué la acepto o por qué la descarto? ¿Verdad? Eso con respecto a la objeción 1. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que estoy comentando. Y si no, iríamos al ejercicio de objeción 2. Los veo muy calladillos. Sonó como despectivo, calladitos, perdón. Pero no los veo muy activos en el chat. Espero que estén ahí todos. Gracias, Margot, a ustedes. Todo esto es obviamente retroalimentación, ¿verdad? Que para eso es el ejercicio y entonces pues la idea es que de aquí salgan más fortalecidos los temas de la objeción. La objeción 2 se refería a, aquí esto está equivocado, no es experiencia de conservación vial, sino más bien la compra de máquinas industriales de coser a través de un proceso de licitación abreviada, la institución que promovía el concurso de Celina y las fechas eran las mismas, ¿verdad? El cartel en este caso solicita un plazo máximo de entrega de 60 días hábiles desde el día siguiente a la orden de compra. Y este plazo máximo es un requisito de admisibilidad, es decir, es una condición invariable, obligatoria. No se acepta la entrega de lo que se está comprando, en un plazo mayor a 60 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La administración, como parte de los factores del sistema de evaluación, además de incluir el precio, con una calificación del 60%, se incluyó un plazo de entrega menor. Este es un plazo máximo, que es una condición obligatoria, pero la administración justifica que las máquinas serán para reponer equipos dañados que se utilizan en las clases de costura industrial del núcleo textil y entre más rápido se tengan en la institución las máquinas, los estudiantes tienen equipos óptimos para realizar sus prácticas. Entonces se está premiando con 40 puntos, por ejemplo, 25 puntos a quien entregue en máximo 40 días. Es decir, que baje el plazo de 60 a 40. La administración le reconoce 25 puntos. En cambio, si hay alguien que todavía puede entregarlas más antes, ¿verdad? En 30 días y no en 60, le va a dar la administración 35 puntos. Y si además hay alguien que me las puede entregar en 15 días, le doy 40 puntos, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones de la empresa? La empresa se llama Equipos Industriales Zigzag, traerá los equipos desde Rusia y calcula que logrará apenas cumplir con el plazo máximo de 60 días. Es decir, que entra, no va a quedar por fuera por eso. Pese a que tiene un buen precio, ¿verdad? El precio aquí se evalúa con un 60%, dice, pese a que tiene un buen precio, necesita los puntos del plazo de entrega, pero no podrá mejorar esa condición a 40 días, ni siquiera, que es el primer escalón en la estratificación, digamos, de la evaluación que se hace aquí. Entonces, no va a ganar nada y lo que intentará, pues, es traerse abajo con los datos suministrados, salga el cálculo de la fecha máxima de presentación de la objeción, redacta el recurso y, bueno, además había que responder las preguntas. Ok, vamos a ir a la revisión de la objeción 2. En cuanto a la admisibilidad, los compañeros efectivamente identificaron que es el INA, ¿verdad? El plazo además estuvo correctamente contabilizado el 9 de octubre, como en cualquiera de los ejercicios, y también se refirieron correctamente a la legitimación. En cuanto a la fundamentación jurídica general, correctamente, ¿verdad? Lo que uno siempre argumenta, y la cláusula a objetar era la cláusula del sistema de evaluación en cuanto al plazo de entrega. ¿Qué argumentos desarrollaron los compañeros? Siempre considerando que esto obviamente es un ejercicio hipotético.
consideran desproporcionada e intrascendente la cláusula, dado que el plazo de entrega también se estableció como cláusula invariable de cumplimiento obligatorio. Ojo que ahí hay que tener cuidado con eso, porque se da la impresión de lo que se argumenta como que la administración, por haber incorporado el plazo como condición de admisibilidad, no puede evaluar nada relacionado con el plazo, y eso no es cierto. La administración fijó un plazo máximo que es una condición obligatoria. Nadie, si alguien me va a entregar en 90 días o en 61 días, ya no puede participar, ¿verdad? Ya ese no le interesa a la administración un plazo mayor, pero sí le está interesando un plazo menor. Y lo que está haciendo es premiando a través de puntos del sistema de evaluación a quien le entregue en un plazo menor. ¿Por qué? Porque tiene que reponer máquinas, y siendo consciente de que puede que los equipos se necesite un plazo razonable para traerlos al país o para ponerlos en funcionamiento o entregarlos, qué sé yo, lo cierto es que si hay alguien en el mercado que me las pueda entregar antes, es lo que razona la administración, para mí es mejor, porque yo necesito ir reponiendo las máquinas que están dañadas e irlas sustituyendo, y por eso quiero premiar. Eso es parte de su discrecionalidad administrativa. Entonces, como no se está evaluando lo mismo, se evalúa el tema general, es el mismo plazo de entrega, sí. El requisito de admisibilidad, y se evalúa en el sistema de evaluación, pero algo diferente del plazo de entrega, porque no se está dando premios, dando puntos a quien ofrezca un plazo de 60 días, porque eso sería absurdo, ¿verdad? No se va a premiar lo que ya es obligatorio, pero a quien ofrezca plazos menores, sí se le está premiando, y es algo que la administración lo que está tratando es de incentivar que le entreguen antes, ¿verdad? Que alguien haga el esfuerzo por traer al país o por ver cómo hace para entregar antes, y eso es premiado. Entonces, es muy riesgoso para una administración hacer eso, porque le pueden mentir. Le pueden mentir por ganar, ¿verdad? Y luego hacer el cálculo, que es una práctica que yo jamás aconsejo, ni creo que sea ético, ni tampoco íntegro, ¿verdad? Hay gente que calcula, bueno, yo voy a, para ganar la licitación, necesito 25 puntos, entonces eso representa que yo diga que van a entrar al país en tanto, pero yo no voy a poder cumplir. Calculo la multa que me voy a ganar porque no voy a entregar en tiempo, y luego voy a meter eso en el precio, y en todo caso gano, y ya al final, aunque entregue tarde, de que me apliquen multa. Y eso me parece que es muy poco ético. Y además se expone a un sancionatorio, ¿verdad? No solo a la multa, que ya de por sí tal vez al contratista no le importe, pero sí se expone a un sancionatorio. Entonces yo lógicamente eso no lo aconsejo, y también creo que es delicado puntuar un plazo de entrega menor en el sistema de evaluación. Sí que creo que es riesgoso, pero ahora que la administración no lo pueda hacer, eso no es cierto. Entonces, ese argumento ahí es un poco complicado. También se dice que carece de objetividad y razonabilidad otorgar valor agregado en un factor ya contemplado, pero es lo que les digo, no, la administración puede hacerlo perfectamente siempre que lo justifique. Dicen que el objeto a comprar es un equipo con requerimientos especiales de producción que no está en el mercado nacional y debe recurrir a la importación. Además, alegan que hay una imposibilidad de cumplir con plazos menores a 60 días. Además de que dicen que la administración se aparta del fin último del sistema de evaluación porque establece un factor distinto del precio. Y eso no es cierto. O sea, la administración puede incorporar en el sistema de evaluación otros factores distintos del precio y no estaría desnaturalizando, siempre que justifique, obviamente, la incorporación de ese factor. Y aquí había una justificación, buena o mala, pero había. Y si yo en una objeción ataco esa justificación, tendría que demostrar por qué. Luego, otro tema que me hace ver esta objeción, es algo que se repite mucho en la práctica, son este tipo de argumentos generales. El objeto a comprar no existe en el mercado nacional. ¿Cómo hacen ustedes para probar eso? Porque usted puede hablar por su propia condición como vendedor, pero para usted probar que en todo Costa Rica no hay nadie que tenga las máquinas y que por lo tanto ese plazo es imposible de cumplir, ¿qué tipo de prueba trae? ¿Verdad? Y entonces es lo que yo les pongo más adelante. El primer argumento intenta descalificar la decisión de incorporar el plazo de entrega como factor de evaluación por haber sido considerado como requisito de admisibilidad, y en realidad, ya lo dije, eso es parte de la discrecionalidad administrativa que la administración tendrá que justificar, pero no quiere decir que no lo pueda hacer. Y luego, el recurso se basa en afirmaciones generales cuya validez dependerá de la idoneidad de la prueba.
en aspectos como que los equipos del todo no se encuentran en el país, en sentido global y general. Ese tipo de afirmaciones son muy delicadas en una objeción al cartel, porque es lo que más rápido la Contraloría rechaza. ¿Cómo prueba usted que en todo el país nadie tiene las mismas máquinas o las máquinas que se están pidiendo? Si usted tiene un problema, su empresa no puede cumplir en ese caso, es un tema suyo, pero no necesariamente es un tema que representa la condición general de todo el sector. Habría que ver qué tipo de documento sería. Los compañeros pusieron como prueba una certificación que ellos ponen, que obviamente es un ejercicio hipotético, pero ahí yo les pregunto, ¿puede haber alguien que certifique que en todo Costa Rica no hay de máquinas industriales ni una sola? ¿Quién sería la autoridad que pueda certificar eso? Porque no hay, una cosa puede ser que uno le pida a Hacienda registros de importación del último año, yo qué sé, pero eso no es prueba contundente. Entonces, ojo que no es cualquier prueba ni es cualquier manifestación la que va a traer abajo un requisito de un cartel, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Igual yo les pongo que se demuestra una alta comprensión de los elementos y que se hace un excelente esfuerzo. Y ya por último, la revisión de la resolución de objeción 2. La resolución, aquí yo lo que veo es que, claro, sí, yo les dije que la administración en teoría se allana, es decir, acepta los argumentos de objeción, pero no se hizo ningún esfuerzo por analizar el allanamiento y si convenía o no modificar o eliminar, en este caso, la premiación, el factor de plazo de entrega del sistema de evaluación, simplemente lo eliminaron sin mayor análisis. Y es otra vez, en la práctica también eso se ve mucho, pero lo correcto es decir, más si yo administración hice una escalerilla, hice una estratificación, puse rangos, voy a dar tantos puntos, y yo estoy diciendo que me interesa que me entreguen antes, para justificar el que del todo voy a eliminar el requisito, pues lo prudente sería decir, bueno, vamos a un sí para mayor participación, en realidad tenemos, qué sé yo, la justificación que sea, y analizarlo en la resolución al menos dejar planteado. Y ahí sí que yo me quedé con un sinsabor porque nada más se limitaron a cumplir con los elementos formales de la resolución, que no está mal, pero no entraron como a hacer un análisis de por qué yo administración pedí una cláusula y luego simplemente la elimino sí o sí. O sea, la elimino porque acepté el allanamiento. Eso se da mucho en la práctica, pero no es algo que deba ser, no es la práctica como debería ser, ¿verdad? Entonces, bueno, con respecto a ese ejercicio de la objeción, era lo que quería compartirles. Ya me quedé prácticamente sin tiempo, así que no sé si tienen alguna duda en concreto con respecto al tema de los recursos contra el acto final. Pues ya hemos visto que igualmente hay una técnica que hay que desarrollar para presentar recursos y para resolverlos, ¿verdad? Sobre todo, ya pasándonos a ese otro tema, en donde lo que más se falla es en el tema de la legitimación, que ya hemos visto también que es diferente la legitimación que vamos a acreditar en la objeción al cartel, que es mucho más sencilla porque es simplemente relacionar el objeto de la contratación con mi actividad comercial, pero en una apelación o en una revocatoria, la legitimación va más allá y comienza por demostrar que mi oferta es elegible y es la mejor. Y eso es el tema en el que más se falla, porque normalmente las apelaciones y las revocatorias empiezan el desarrollo con todo lo malo que tiene la adjudicataria, sin entrar a ver cuál es la condición de la propia oferta. Y ese ya es el primer error, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que hacer a la hora de redactar una apelación o una revocatoria es concentrarse en sus propios defectos, en sus motivos o de descalificación o de la razón por la cual no ganó de acuerdo al sistema de evaluación, y a partir de ahí desarrollar todo el análisis de argumentos y de prueba, ¿verdad? Y luego eso probablemente me lleve, cuando estoy analizando el mejor derecho, a atacar a mis contrincantes, al adjudicatario y a todo aquel que tenga por encima en la calificación. Y ese es el deber que tiene el recurrente. A la hora de analizar, lo mismo la administración o la Contraloría, pues tiene que referirse a todos los argumentos expuestos a la prueba, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que podemos decir a nivel del recurso en términos generales, dado el tiempo que tenemos. Y luego, pues en materia de referendo, ver
la situación actual del requisito del refrendo, un requisito de eficacia, es decir, un requisito necesario para que el contrato administrativo se pueda ejecutar, ha quedado limitado a una revisión documental de los documentos y los requisitos que dice el artículo 8 del reglamento de refrendos. Hoy en día, como vimos también, a partir de una ley que se aprobó este mismo año, la ley sobre el refrendo de contratos de la administración pública, se podría excepcionalmente refrendar posteriormente al inicio de un contrato sin refrendo para tratar de salvaguardar el interés público y un poco una aplicación del principio de eficiencia, ¿verdad? Eso sí, sancionando tanto a funcionarios como al contratista que permitió el inicio de la ejecución sin el refrendo. El refrendo es esta revisión que garantiza que se hayan cumplido una serie de formalidades que hemos visto también que la Contraloría ha tratado de quitárselo de encima, la verdad es esa, a como de lugar, y quien le ha dicho que no puede hacerlo es la Sala Constitucional porque es una competencia que está expresamente consignada en la Constitución Política, en el artículo 184. Entonces, ¿qué ha hecho la Contraloría? Como su ley orgánica le permite regular la materia, el reglamento de refrendo que existe lo emite directamente la Contraloría, pues lo que ha hecho es reducir los contratos que tiene que revisar, ¿verdad? Porque antes yo les contaba ahí la historia, refrendaba absolutamente todo y estaba colapsada, y es un colapso que todavía arrastra el día de hoy. Y a pesar de que ya se ha cambiado mucho. Entonces, todas las reformas desde el 2007 que se entró en vigencia el reglamento actual, se cambió la concepción. No, ahora solo va a refrendo lo que expresamente diga el reglamento, ya sea a refrendo contralor o a refrendo interno. Todo lo demás, el jerarca es el que decide qué medidas de control interno le aplica, porque tiene que aplicarle alguna medida, no quiere decir que los va a dejar los contratos ahí. Por ejemplo, muchos contratos de contratación directa que no están contemplados ni en el 3 de refrendo contralor, ni en el 17 del reglamento de refrendo interno. ¿Qué hace? Esos contratos que nadie los tiene que revisar, no. El jerarca se hace responsable por las medidas de control interno que aplique. Entonces, esa es como la visión actual del reglamento y en una revisión meramente documental, donde no se analiza la oportunidad, la conveniencia, no se entra a analizar si el acto de adjudicación fue correcto o no, si los estudios se hicieron correctamente o si era mejor haber adjudicado a alguien más. Ese tipo de análisis no se hace, es meramente documental. Lo hace o la unidad jurídica o la división de contratación administrativa de la Contraloría, y como les digo, pues la Contraloría se lo ha tratado de quitar y la Sala no se lo ha permitido. Por lo tanto, hoy día solo van, según la última reforma, contratos de una complejidad, de cierta complejidad. Básicamente todo lo que son contratos, los del día a día, de servicios, de compra de suministros, de todo eso se lo quitó de encima de la Contraloría. Solo ve obra pública y de cierto tipo de monto que derive de licitación pública. Para saber qué contrato va a refrendo o no, no hay otra manera que irse directamente al artículo 3 y revisar literalmente. Y entender que lo que no está incluido ahí no va. Así es de simple. Ni yo me lo sé de memoria, ni nadie se lo puede saber, ni ellos mismos ahí en la Contraloría se lo sabrán. Cada vez que reciben un contrato, pues ya hay cosas que si ven es de servicios, pues no, ya eso se rechaza. Era como el ejercicio del foro último que deben completar, se refiere a 2 casos de refrendos rechazados y la razón que ustedes tienen que comentar es por qué se rechaza el refrendo contralor en ese caso y cuál es la alternativa que hay que aplicar, porque si el contrato requiere refrendo no se puede ejecutar sin el refrendo. Ya vimos que a pesar de que es un requisito formal, es un requisito que le da eficacia y que puede traer responsabilidad tanto a la administración como al contratista el permitir que un contrato se ejecute sin ese refrendo, convirtiéndose en una contratación irregular con las consecuencias que eso tiene. Pues básicamente de mi parte eso sería. No sé si alguien quiere comentar algo. Quería decirles que si hay alguno que ha tenido problemas para completar las actividades por el plazo, qué sé yo entiendo, a ver, yo igualmente quiero hacer este comentario con toda la sinceridad. Yo supe tanto como ustedes, a ver, entiendo que a ustedes no les avisaron desde un inicio que el curso iba a ser en modalidad virtual y eso un poco los tomó tal vez por sorpresa y yo no sabía que ustedes no sabían. Entonces estábamos en esa situación como en igualdad de condiciones, ¿verdad?
Pero ante ese elemento, y dado que es una modalidad nueva y esto, si ha habido alguno que ha tenido dificultades para completar alguna actividad o dificultades con el tiempo, pues pueden enviarnos un correo a Rafael y a mí para analizar la situación y ver la posibilidad de extenderles el plazo, dado que ustedes mismos no sabían que venían para este tipo de curso, ¿verdad? Yo espero que las actividades diseñadas hayan sido también de interés y que les hayan permitido poner en práctica una materia que tiene muchos elementos. También comentarles que el hecho de que las sesiones como la de hoy se hagan en horario laboral es porque de mi parte, por ejemplo, normalmente se hace en el horario establecido. Es decir, si no aparte de que ustedes van a clases los viernes de 8 a 12, más bien sería abusivo de mi parte poner las clases otro día que ustedes no han matriculado, poner sábado, poner, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace en el horario que ustedes matriculan normalmente el técnico, ¿verdad? Sin embargo, bueno, la intención no ha sido, pues, generarles problemas a ustedes en su trabajo y siempre hemos estado en mente a tratar de coordinar lo mejor posible. Lo que pasa es que yo tampoco sabía que ustedes no sabían de la modalidad, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, espero que las actividades diseñadas hayan sido pues fáciles en el sentido de ir practicando todo, entendiendo también que en un curso de autoaprendizaje se trata de eso. Yo no estoy todos los días dándoles una clase, ¿verdad? O cada semana, por lo tanto hay que suplir la presencia del profesor con actividades de manera que ustedes vayan asimilando todos los contenidos y así es como funciona un curso de autoaprendizaje con tutoría. Pues nada más agradecerles a todos el esfuerzo y la verdad que he visto mucho interés de parte de ustedes, ha sido una experiencia muy satisfactoria. Yo me tomaré también esta semana para terminar de revisar las actividades de calificación manual, entonces muy probablemente hasta la otra semana estarán los resultados. Ya igual en el registro de calificaciones ustedes pueden ver las calificaciones que han ido acumulando en los cuestionarios, ¿verdad? Y en los que se evalúan automáticamente. Me parece que hubo alguien que me comentó de una pregunta que la evaluación le había salido diferente. Si me pueden escribir otra vez al WhatsApp para recordarme quién era, porque para hacer la revisión específica. Y agradecerles muchísimo su interés, su participación y quedar a la orden siempre de ayudarles en lo que yo pueda, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos, desearles mucho éxito en el ejercicio de esta profesión, de esta actividad tan bonita que es la contratación administrativa y también pues que pasen una bonita época de Navidad, ahora que ya se acerca el fin de año. Deben estar, me imagino, muchos corriendo porque también significa el fin del ejercicio presupuestario y el correr con las compras y las contrataciones y todo esto, y también eso representa un estrés a nivel laboral, pero viene una bonita época y yo espero que la disfruten mucho. Gracias a Gabriela, que además siempre se mantuvo muy activa a lo largo del módulo, era excelente. Carlos, que también le ha gustado la experiencia. Excelente, Carol y Dayana. Pues agradecerles a todos de verdad y pues yo quedo a la orden. Voy a ponerles aquí mi correo, el correo de trabajo, asesoría @anamarcelapalma.com. Si en algún momento pues necesitan que les ayude con algo, siempre que me den tiempo, a veces, ¿verdad? Tengo que atender varias cosas, o el WhatsApp, que ya también ahí quedamos conectados y más fácil, ¿verdad? Y pues siempre un gusto compartir con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. José Joaquín, si está por ahí, me gustaría quedarme conversando con usted un poquito. Entonces, nada más eso. Y a los demás, pues que tengan un bonito viernes y un fin de semana también muy provechoso. Me alegro mucho, Maribel, Giancarlo, a todos. La retroalimentación que hagan nos va a servir para mejorar, ¿verdad? Porque este tipo de modalidades requieren mucho que ustedes nos retroalimenten para enfocar bien las actividades, así que yo les agradezco muchísimo todo. Y bueno, mucha suerte, que pasen muy bien. Y José Joaquín, tal vez sí podemos conversar un ratito aquí. Pasen un feliz día a todos los demás.
Se cuidan. Ok, ya. Ok, sí. Me ensucié mucho. Dame lo que tengo. Serios. José Joaquín, hola, ¿me escucha? José Joaquín. Sí, un momentito. Sí, gracias. Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Qué gusto saludarla. Igualmente. Mire, más bien yo tenía que disculparme con usted porque yo no comenté con usted al inicio del curso por si se requería alguna adaptación o alguna cosa. Bueno, yo me la he ido jugando, digamos, yo tengo, por decirlo así, hay personas que siempre me han ayudado con estas cosas, ¿verdad? Y Rafael siempre ha sido muy amable y también, digamos, a veces tal vez hay algún documento que no podía descargar o que no encontraba dónde estaba el botón o así. Y, Sí. por ejemplo, ahora los documentos para la sesión 36, creo que es la del mercado de Goicoechea y la de... Ajá, la- el foro y de la refrendo. proveeduría, y la de la proveeduría de Cantón de Mora, creo que era. Ajá. Adriana me los mandó, entonces de ahí, más que todo, por decirlo de alguna forma, he solventado esos asuntos de esa manera, digamos, siempre algún tercero o mi secretaria o alguien siempre me ha ayudado, digamos, por ejemplo, Perfecto. digamos, sí, me ha parecido pues bien, con base en el tema de que las presentaciones tengan audio, entonces sí. Profe, solo tenía una duda ahí de una pregunta que creo que una de las últimas de esta semana, que Ajá. yo entendí, yo interpreté de la diapositiva, de la lectura que usted hizo, de que Ajá. cuando el refrendo sí se podía hacer posterior, sin sanción a la administración, digamos, qué sé yo, Al funcionario al funcionario y ni al, ni y al al, contratista. ni al contratista, y de ahí la tuve mala. Ya, no, es que ahora con la ley de refrendo que se aprobó, Sí, sí se sí, con la puede hacer 96. excepcionalmente el refrendo posterior, pero sí hay sanción, ¿verdad? La ley sí ¿Sí hay mantiene sanción? sí hay sanción, sí hay Ah, sanción. ya. Ok. Sí, la sanción sí, digamos, es como sostener el procedimiento y el contrato para no echar abajo todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Y todo el camino que se tramitó, ¿verdad? Pero sí hay sanción, eso sí, Claro, la claro. Sí, consecuencia sí se mantiene. y después hubo una sesión, no recuerdo cuál, la que había que poner un comentario sobre algo que no sé si se envió o no se envió. Ok, ¿Verdad? yo voy a revisar. A mí lo que me pareció ayer, José Joaquín, que estaba revisando, es que el foro 1, que era un foro que se hizo sobre un tema de multas, me parece que yo no vi su participación. Creo, Entonces, no sé si era le, esa. Ok. le iba a decir que lo podemos hacer oral, si usted quiere. Yo voy a terminar la revisión, le mando un WhatsApp y le digo, José Joaquín, yo veo que faltan estas actividades. Ok, Si ok, quiere, las ok. hacemos de forma oral y nos Sí, ponemos de sí, acuerdo en porque una fecha. le agradecería, sí, Claro claro. que sí. Claro Pero que sí. en términos generales está bien, digamos, Sí, sí, vamos, he, sí. he Ah, no, no, cumplido. muy bien, por supuesto. Ok, No, solo que por lo mismo, como cuando yo veo que les falta alguna cosa y que, ¿verdad? Yo quiero que les vaya lo mejor posible en el curso. claro, gracias. Entonces, sí, la Disculpe, ¿usted verdad, qué está estudiando usted en España? estoy haciendo un máster en Derecho de la Contratación Ah, Pública, se le llama aquí. Sí, qué bonito. sí, sí, la verdad que está muy bonito. ¿En cuál universidad? Lo Disculpe. que pasa es que no estoy aquí por eso, sino que estoy aquí ya por razones familiares. Ok, Aprovecho que estoy aquí y hago, porque de hecho el máster es online.
con la Universidad Castilla-La Mancha, Ajá. que tiene, Sí, tiene muy creo buenos que referentes en materia yo de soy procesamiento. especialista en Derecho Municipal. Ah, Y, qué bien. y alguien me dijo que hay una universidad de España, como que todo es virtual, pero usted nada más va y defiende la tesis, o que usted tiene que ir como una vez por año, algo así. Sí, sí, sí. En este caso, esta modalidad que yo tengo es online y el trabajo final se defiende. La verdad que no sé si se defenderá presencial o a nivel o presencial o online, no sé. Sería Pero hay interesante que fuera muchas presencial para... facilidades, ¿sí? La Universidad Castilla-La Mancha, además de que aquí hay universidades de todo nivel, ¿verdad? Sí. Como en todo lugar, pero la Universidad Castilla-La Mancha es muy buena, ¿verdad? Tiene muy buen prestigio y tiene una oferta. Yo, terminando esa, quiero hacer otra maestría que tienen de gestión pública, muy buena que se ve. Perdón, Que perdón. también, otra maestría que es de gestión pública, que Ok. también es online y que también se ve que es Ya muy es que buena. yo quiero sacar la maestría en Derecho Público de la UCR. Lo que Ajá. pasa es que yo no vivo en el GAM, yo vivo en Esparza. Ya, claro, sí, no es complicado. Entonces, yo necesito como buscarme un trabajo en el GAM para poder llegar y decir, ok, voy todos los días Claro, de 5 a 9 de la supuesto. noche. Sí, es que la Universidad de Costa Rica en esas cosas todavía como que no avanza, Muy ¿verdad? cuadrada. Sí, yo soy Sí, docente universitario sí, es muy cuadrada. Yo soy consultor sí. ambiental, inscrito en CETENA y me dedico a Ah, varias súper cosas. bien. Pero, Más pero bien, don José Joaquín, si no le molesta ahí cualquier cosa, porque yo asesoro algunas veces, bueno, pues tengo varios clientes ahora en municipalidades o comités cantonales Ujú. y esto. Y a veces ya en tema municipal, pues ya hay cosas que no, No, ¿verdad? Yo hombre, con llevé la mucho gusto. maestría, Es más, entonces yo le ofrecía, ahí ah, lo molesto, si acaso. ¿usted es abogada? Sí, sí, yo Ah, hice la maestría en Derecho Público, yo soy especialista, o sea, hice el posgrado, cuando era posgrado, no hace tiempo no había maestría, y luego ajá. terminé la maestría, pero no he sacado el trabajo final, por Usted lo cosas de la... hizo, no lo hizo con Carlos Ricardo Benavides, con esa gente, ¿no? No, no, yo lo hice, yo el primer año lo hice en el año 98, después Ajá. de que me había graduado, en la especialidad, y el segundo año, ya cuando ya había maestría, lo hice en el 2005. Y desde ese 2000. tiempo he dejado el trabajo ahí porque me he ido enredando con cosas y no lo he hecho. Y Sí, ahora sí, estando sí. aquí es más difícil por eso mismo, porque entre que el tema No, vea, yo y más bien le había hacer, ofrecido a la profesora Helen la vez pasada, yo le había dicho que porque la profesora Helen, bueno, no sé si usted la conoce, sí, claro, ella está estudiando Derecho. sí, Entonces yo sí, le dije, no, profe, cualquier cosa que usted ocupa, ahí hablamos y hey, nos vamos a medias o lo que sea. O sea, aquí la claro, transparencia es todo. Y la verdad es que de aquí tenemos que ayudarnos. sí, sí, Yo sí, he tenido que especializarme mucho porque por la discapacidad visual yo no puedo ser notario. ya, Entonces, yo desde que me incorporé al colegio de abogados, yo llegué y dije, no, yo no me voy a quedar haciendo pensiones y carajadas de estas, ¿verdad? claro. Yo tengo una ventaja, disculpe más bien que le haga tan largo el cuento, qué No, pena. no, no, para nada. Yo tengo un bufete especializado en cobros judiciales y tengo Ah, una muy bien. oficina que yo me dedico a los créditos hipotecarios y a las bienes raíces. Entonces, eso paga mis deudas, me da de comer y me subvenciona mis aventuras académicas. Por supuesto. Por ejemplo, yo los viernes me voy para el CICAP de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde me voy a la Facultad de Ciencias Sociales a estudiar historia. Ah, Que qué la tengo bonito. ahí. Entonces eso a mí me vacilaban en la Escuela de Ciencias Políticas, me vacilan. Y si me llegó el diputado, dice, usted trabaja de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces, Claro, pero trabajo un montón. sí, Este, la ventaja mía es eso, y yo soy regidor en la Muni Esparza, entonces yo me dedico como a varias cosas, ¿verdad? muy bien, muy Y bien. entonces, me dedico como a varias cosas y gracias a Así Dios. estoy yo porque a mí en España no me reconocen el título. Para que me Ah, lo reconozcan tengo que prácticamente volver a estudiar. Y yo llegué aquí hace 3 años, yo vivo en Cataluña, entonces además está el bonito. tema del idioma, el tema cultural, que aquí es la parte, tal vez una de las partes más cerradas de España, ¿verdad? Sí. Entonces la adaptación me ha llevado un tiempo y luego toparme con esta triste noticia de que en realidad la homologación del título prácticamente no es viable, hay que volver a estudiar porque ellos no digamos, yo hice 5 años de derecho más un año de la especialidad más el siguiente año de la maestría.
Y de todo eso, revisado ya por 2 universidades de aquí, solo me reconocen 9 materias. Y entonces eso significa que tengo que volver a sacar la licenciatura, pero ahora en España, que aquí le llaman el grado. ¿Y usted Además, piensa en quedarse por España, allá? sí, bueno, sí, si todo sale bien, sí, porque mi pareja es de aquí. Ok. Estamos instalados aquí. Pero y además en España es como en Costa Rica con el notariado. Para ser abogado hay que obligatoriamente hacer una maestría de acceso a la abogacía, que son 2 años y además tiene su costo económico. Y además los exámenes de la Secretaría de Justicia, que son como 5 exámenes, ¿verdad? Para ya poder. Entonces sería más o menos por lo bajo, unos 5 o 6 años de volver a estudiar. Hijo. Y yo tengo que trabajar, ¿verdad? Si yo me pudiera dedicar solo a estudiar. Operación arroz y frijoles. Sí, entonces, y entonces aquí no puedo ejercer de abogado. Entonces yo trabajo gracias a la universidad que me sigue permitiendo dar cursos virtuales. Yo estoy montando mi propia academia de cursos virtuales y además tengo asesorías, ya le digo, pues tengo un socio allá en Costa Rica y entre los dos hacemos asesoría tanto a empresa privada como a instituciones públicas. Y ahí vamos, bueno, va haciendo uno de sí, todo. no. Sí. Bueno, pero usted no me conoce, pero yo la invito a que lo que yo le pueda servir, pues. Gracias, gracias. Igualmente. Como diríamos en buen tico, tanté, me diría mi abuela, ¿verdad? Sí, no, y igualmente usted, yo con mi socio trabaja mucho con municipalidades, por ejemplo, somos asesores de la municipalidad de Guatuso en temas específicamente de contratación administrativa, ¿verdad? Con la municipalidad de Curridabat, con el comité cantonal, ahora me parece que el vamos a vicealcalde entrar. de Curridabat es muy amigo mío, don Ricardo Retana. Sacó la especialidad en Derecho Municipal con ellos. Muy bien, sí. Y así va haciendo uno distintas cosas y además trabajo con Masterlex, con la empresa de software jurídico, que tenemos un software especializado en contratación administrativa. Sí, no sabía. Sí, se llama. Yo solo conozco el software de notarios. Normal. Sí, no, ahora Masterlex tiene un producto que se llama Conlexis, que es un software solo de contratación administrativa, donde tenemos la normativa, criterios de Contraloría, de Sala Constitucional, ahí vamos poniendo, además damos charlitas, 2 charlitas al mes para los clientes, y ahí vamos haciendo cosas. Qué bueno. Entonces, de todo hay que moverse, ¿verdad? Pero como ya le digo, como me piden mucha asesoría a veces municipalidades, hay temas ya municipales que yo sí. No, ahí guarda mi número y entonces, ¿cómo es que se llama usted? Disculpe. Ana Marcela Palma. Ana Marcela Palma. Sí. Yo voy a guardar su número y en lo que yo le pueda servir con mucho gusto. Igualmente, cualquier cosa, cualquier cosa, en lo que yo le pueda servir, ¿verdad? Lo que haya que hacer físicamente, lo que sea. Yo le decía a la profesora Helen, mire, yo sé que en este país ya somos como 29.500 abogados, pero le digo a ella, o sea, yo busco oportunidades laborales, ¿verdad? Claro. Y yo le digo a la gente, pues yo sé que ahorita nadie confía en nadie, pero yo lo que le pido a la gente es una oportunidad, digamos, pruébeme, si le va bien conmigo y seguimos trabajando. Si no, cuando tenga algún tema, no lo dude que yo lo voy a llamar. Y igual, bueno, por ahora. Ambientales en Setena y también trabajo con el tema de planes reguladores. Muy bien, perfecto. Porque incluso tengo muchos clientes del sector de la construcción que a veces andan perdidos en esas cosas. Sí, yo tengo unos amigos geógrafos que nosotros trabajamos ahí, no tal vez bajo la figura de consorcio, pero digamos ellos me subcontratan a mí como abogado y yo les hago los reglamentos y así. Ahora hicimos el de Atenas. Muy bien. Y creo que están licitando para el de Siquirres, creo. Perfecto. Y también conozco mucho el tema de zona marítima terrestre. Sí, está muy especializado. Qué suerte. Sí, ahí vamos. Gracias. Bueno, José Joaquín, voy a revisar las actividades pendientes y yo le escribo, le mando un audio en WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Gracias. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.